El caso que paralizó a Veracruz, el sanatorio cerró en 1987. En 2025, encontraron cuerpos recientes. El olor a mar nunca abandona Veracruz. Se mete por las ventanas aunque estén cerradas. Se pega a la ropa. Se instala en la memoria como una marca que ninguna distancia logra borrar del todo. Daniela Reyes lo sabía bien. Había pasado 11 años viviendo en Ciudad de México, tratando de olvidar ese olor. Y en cuanto el autobús cruzó el límite del estado, cuando las palmeras comenzaron a aparecer entre la niebla baja de octubre, y el aire cambió su textura seca por algo más denso y salobre, supo que nunca lo había logrado. Veracruz siempre la esperaba. Siempre iba a esperarla. Tenía 34 años, una laptop con 3 teclas que fallaban, 2 maletas medianas y un encargo que su editora en la revista Paralelo Norte había descrito como un reportaje de interés humano con potencial viral. Esas palabras, potencial viral, le producían una mezcla de vergüenza profesional y alivio económico que ya no intentaba resolver. El periodismo en 2025 funcionaba así: o generabas clics o no comías. El encargo era concreto: investigar el hallazgo de 3 cuerpos en el interior del antiguo Sanatorio Belén. Un edificio clausurado desde 1987, que llevaba casi 4 décadas pudriéndose en silencio en la colonia La Boticaria, a unos 8 kilómetros del centro histórico. Los cuerpos habían sido descubiertos el 14 de septiembre por un grupo de jóvenes que entraron al lugar filmando contenido para redes sociales. La policía había confirmado, después de 2 semanas de silencio institucional que olía a pánico burocrático, que los restos no eran antiguos. No eran de 1987, eran recientes. Uno de ellos, según filtraciones que circulaban en grupos de WhatsApp con la velocidad característica de las noticias que las autoridades prefieren enterrar, podría tener menos de 6 meses de antigüedad. Eso era lo que Daniela venía a investigar. Si estás viendo este video, te pido que te suscribas al canal y que nos cuentes en los comentarios desde dónde nos estás viendo esta noche. Historias como esta necesitan ser contadas, y tu apoyo hace que podamos seguir haciéndolo. El autobús entró a la central camionera poco después de las 7 de la tarde. Llovía con esa intensidad particular del trópico en octubre, no la lluvia fina y constante del altiplano, sino agua que caía en bloques, que golpeaba el techo de lámina de la terminal con un ruido que hacía imposible cualquier conversación. Daniela esperó bajo el alero de la salida con su maleta entre las piernas, mirando cómo los taxis se acumulaban en la entrada y los choferes gritaban destinos sin bajarse de los vehículos. Nada había cambiado. O casi nada. Los taxis ahora tenían un código QR pegado en el vidrio trasero para pagar con el teléfono. Pero los choferes seguían teniendo la misma energía de siempre, esa mezcla de amabilidad y urgencia que en Veracruz era casi un rasgo genético. Tomó un taxi hacia la colonia Formando Hogar, donde su prima Lucía le había ofrecido quedarse en el cuarto que antes usaba como bodega. La prima vivía sola desde su divorcio 3 años atrás. Tenía 2 hijos adolescentes que pasaban más tiempo en casa del padre que en la suya, y recibió a Daniela con un abrazo largo y una cena de arroz con frijoles y plátanos fritos que sabía exactamente como la cocina de su tía muerta. Comieron sin hablar mucho. La lluvia continuaba afuera. En algún momento, mientras Lucía servía café, Daniela sacó su libreta y dijo: ¿Conoces el Sanatorio Belén? Lucía dejó la cafetera sobre la mesa con más cuidado del necesario. Todo el mundo lo conoce. ¿Has escuchado lo de los cuerpos? Todo el mundo ha escuchado. ¿Y? Lucía se sentó, envolvió la taza con ambas manos aunque no hacía frío, y miró a Daniela con una expresión que no era exactamente miedo pero tampoco era otra cosa. Hay gente que dice que eso no es nuevo, dijo al fin, que ese lugar nunca estuvo realmente cerrado. Daniela anotó eso en su libreta, subrayó la palabra nunca. El Sanatorio Belén había sido inaugurado en 1961 como clínica de reposo para enfermedades nerviosas, que era la forma en que la época nombraba un espectro amplísimo de condiciones que iban desde la esquizofrenia severa hasta la depresión posparto, pasando por cualquier comportamiento que la familia considerara inconveniente o vergonzoso. Era una época en que internar a alguien era una solución, no un último recurso. En que la firma de un familiar bastaba, en que los médicos tenían una autoridad que no rendía cuentas a nadie excepto a otros médicos.
El edificio había sido construido por un arquitecto local llamado Ernesto Fuentes Ibarra, que había estudiado en Guadalajara y tenía ideas sobre la luz y la ventilación que, en teoría, debían hacer del Belén un lugar más humano que los manicomios del siglo anterior. Había patios interiores con árboles de mango, pasillos amplios con ventanas altas, una capilla pequeña en el ala norte. Desde afuera, si uno no sabía lo que era, podía confundirse con una escuela secundaria de las que construyó el gobierno en los años del Milagro Mexicano, esa arquitectura funcionalista que prometía progreso con cada columna de concreto. Desde adentro, según los pocos testimonios que existían de pacientes que habían salido, era otra cosa. Daniela pasó su primera noche en Veracruz leyendo todo lo que había podido recopilar antes del viaje. Tenía una carpeta en su laptop con artículos de archivo del periódico El Dictamen, que era el diario más antiguo de México, y había cubierto el cierre del sanatorio en 1987 con la discreción característica de una prensa que en ese momento todavía negociaba su independencia con el poder municipal. Los artículos eran escuetos. Decían que el Sanatorio Belén cerraba por reestructuración del sistema de salud mental del Estado, que los pacientes habían sido trasladados a instalaciones adecuadas, que el inmueble quedaba bajo resguardo de las autoridades competentes. No había nombres, no había números, no había ninguna explicación de qué había pasado con el personal, con los expedientes, con los más de 80 pacientes que, según un documento filtrado años después, vivían en el Belén al momento del cierre. 80 personas, trasladadas, a instalaciones no especificadas. Daniela cerró la laptop a las 2 de la mañana. La lluvia había parado. Desde la ventana del cuarto de bodega podía ver el patio de la casa de enfrente, donde un perro dormía encogido bajo una hamaca vacía. Todo estaba quieto. Pero tenía esa sensación que conocía bien, que le llegaba al inicio de cada investigación que valía la pena. Una especie de tensión detrás del esternón, como si su cuerpo supiera antes que su cabeza que lo que venía no iba a ser fácil de procesar. Apagó la luz. Tardó mucho tiempo en dormirse. Al día siguiente amaneció con el sol que en octubre en Veracruz tiene ya una calidad diferente, menos vertical, más dorada, que entra oblicua por las persianas y hace que todo parezca más antiguo de lo que es. Daniela desayunó sola porque Lucía ya había salido a trabajar, se preparó un café que quedó demasiado cargado y llamó al número que le había dado su editora, el del inspector Rodrigo Castellanos, el funcionario de la Fiscalía del Estado que había encabezado las primeras diligencias en el sanatorio. El teléfono llamó 7 veces antes de que contestaran. Bueno, dijo una voz de hombre, cautelosa, como si contestar el teléfono fuera ya un error que estaba evaluando. Inspector Castellanos, buenos días. Soy Daniela Reyes, periodista de Paralelo Norte. Me gustaría hablar con usted sobre... Ya sé para qué llama. La interrumpió. Y ya sé quién es usted. Su editora me mandó un correo la semana pasada. Hubo un silencio. Daniela esperó. No puedo darle declaraciones oficiales, continuó él. El caso está en proceso de investigación y cualquier información pública tiene que pasar por comunicación social de la Fiscalía. Entiendo. No le estoy pidiendo declaraciones oficiales. Solo quiero entender el contexto. Hablar como personas. Otro silencio. Más largo. ¿Conoce el café La Parroquia? Dijo al fin. Nací en Veracruz, inspector. Mañana a las 9. En la terraza de arriba. Cortó sin despedirse. Daniela escribió en su libreta, Castellanos, cauteloso. Acepta reunirse de todas formas. ¿Por qué? Subrayó la pregunta. Pasó el resto de la mañana caminando por la Boticaria. Era una colonia que había conocido días mejores. Eso era evidente en la arquitectura. Casas de los años 50 y 60, con detalles de yeso en las fachadas que nadie había restaurado en décadas. Jardines delanteros convertidos en estacionamientos improvisados, una farmacia de cadena que había reemplazado a lo que, según una señora mayor, fue la mejor panadería de Veracruz. Había también una cantidad inusual de negocios cerrados, locales con las cortinas metálicas bajadas y carteles de "Se renta", que tenían el aspecto de llevar años sin que nadie los leyera con verdadera intención. El sanatorio estaba al final de una calle sin nombre oficial, aunque todos en el barrio la conocían como la calle del Belén. Daniela la encontró sin dificultad. Bastaba seguir la dirección en que la gente dejaba de mirar.
Era un edificio más grande de lo que había imaginado. La barda perimetral de concreto tenía 3 metros de altura y estaba coronada con alambre de púas que el tiempo había oxidado hasta volverlo casi ornamental. La pintura original, que debió haber sido blanca o amarilla, era ahora un gris uniforme que no era el gris del descuido, sino algo más activo, como si el edificio estuviera absorbiendo luz en lugar de reflejarla. Encima de la puerta principal de metal, todavía podía leerse en letras de hierro forjado: Sanatorio Belén, fundado 1961. Alguien había pintado con aerosol rojo, debajo de las letras, una frase que la lluvia había borrado casi completamente. Daniela se acercó todo lo que pudo sin cruzar la cinta amarilla de la policía que sellaba el acceso. Las letras decían, apenas, siguen a Q. El resto había desaparecido. Daniela fotografió la frase con su teléfono, dio un paso atrás, miró el edificio completo por primera vez, desde la perspectiva que cualquier vecino del barrio habría tenido durante décadas al pasar por esa calle. Desde ese ángulo, una de las ventanas del segundo piso, que debería haber estado sellada como todas las demás, no lo estaba. El vidrio había desaparecido, y en el vano oscuro de esa ventana, Daniela tuvo la certeza breve e irracional de que algo se había movido. Guardó el teléfono, respiró el aire salado y húmedo de Veracruz, y caminó de regreso hacia la avenida principal, con el paso calculadamente tranquilo de alguien que ha decidido no correr, aunque todas sus terminaciones nerviosas le estén diciendo que lo haga. La reunión con el inspector Castellanos al día siguiente en la parroquia comenzó con el ritual inevitable del lechero. El café negro en vaso de vidrio, el jarrito de leche caliente que el mesero servía desde una altura considerable, con la precisión de alguien que ha repetido ese gesto 10.000 veces. Era martes por la mañana y la terraza estaba medio llena de hombres de mediana edad, con ropa de oficina y mujeres con bolsas de mandado que descansaban los pies antes de seguir. La normalidad del lugar tenía algo deliberado, como si Castellanos lo hubiera elegido precisamente por eso. El inspector tenía 50 y tantos años, una calvicie que avanzaba con dignidad, y los ojos de alguien que ha aprendido a no mostrar lo que piensa antes de saber con quién está hablando. Llegó 3 minutos tarde, pidió su café sin mirar la carta, y estudió a Daniela en silencio durante un momento que ella dejó pasar sin llenarlo. ¿Cuánto sabe?, preguntó él al fin. Sé lo que es público. 3 cuerpos, hallados el 14 de septiembre por particulares. Restos recientes según filtraciones no confirmadas. El edificio clausurado desde 1987. Castellanos asintió lentamente, como si estuviera contando las palabras. Lo que es público, repitió, es aproximadamente el 10% de lo que encontramos. Daniela no sacó la libreta. Aprendió hace años que ciertos hombres hablan más cuando no ven que estás anotando. 3 cuerpos fue la cifra final. Castellanos tomó su café. Miró hacia el malecón, que desde la terraza se veía como una línea azul grisácea entre los edificios. No, dijo. 3 fue la cifra con la que empezamos. El ruido del puerto llegaba desde lejos. El sonido grave y mecánico de los barcos de carga, que Daniela había escuchado toda su infancia como música de fondo. Castellanos puso el vaso sobre la mesa con cuidado. Lo que voy a decirle, continuó en voz más baja, no es una declaración. No existe esta conversación para ningún fin oficial. ¿Entendemos? Entendemos. En el interior del Sanatorio Belén encontramos indicios de ocupación reciente en al menos 4 áreas del edificio. No estamos hablando de indigentes que entran a dormir. Estamos hablando de instalaciones. Modificaciones estructurales menores. Evidencia de actividad sostenida en el tiempo. Hizo una pausa. Y encontramos registros. ¿Qué tipo de registros? Cuadernos, carpetas, escritos a mano, algunos, impresos otros. Volvió a mirar el mar. Con nombres, fechas, descripciones. ¿Descripciones de qué? Castellanos no respondió de inmediato. Un niño en la mesa de al lado derramó su jugo y su madre lo regañó en voz baja. La vida ordinaria siguió su curso con esa indiferencia que tiene siempre. De personas, dijo al fin. Descripciones de personas, de su estado, de su comportamiento. Una pausa más.
del tiempo que llevaban ahí. Daniela sintió el frío detrás del esternón. Lo reconoció. Lo dejó estar. ¿Cuántos nombres?, preguntó. Castellanos la miró directamente por primera vez desde que habían empezado a hablar. Suficientes para que esto sea el peor caso que he visto en 27 años de servicio, dijo. Y suficientes para que alguien con mucho poder en esta ciudad quiera que no salga de esas paredes. Esa tarde, Daniela llamó a su editora desde el cuarto de bodega de Lucía con la puerta cerrada y la voz baja, aunque no había nadie más en la casa. Necesito más tiempo, dijo. Teníamos acordado. Lo sé, pero esto no es un reportaje de interés humano con potencial viral. Esto es otra cosa. Hubo silencio en la línea. Su editora, Fernanda, era una mujer que había sobrevivido 30 años en el periodismo mexicano desarrollando un instinto muy preciso para distinguir entre el periodista que exagera porque quiere más tiempo y el periodista que dice la verdad porque no tiene alternativa. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. No lo sé todavía. Eso no es una respuesta. Es la única que tengo. Otro silencio. Está bien, dijo Fernanda. Pero quiero actualizaciones. Y quiero que tengas cuidado, Daniela. Veracruz no es Ciudad de México. Ya lo sé. No, no lo sabes. Lo recuerdas como era. Eso es diferente. Daniela colgó. Se quedó sentada en el borde de la cama con el teléfono en la mano, mirando su libreta abierta sobre la sábana. Había anotado, en mayúsculas, las palabras de Castellanos, suficientes para que alguien con mucho poder quiera que no salga. Afuera, el sol de octubre comenzaba a bajar, y el aire adquiría ese tono naranja espeso que en Veracruz precede siempre al calor nocturno. Ese calor que no baja con la oscuridad, sino que se queda pegado a las paredes y a la piel como un recuerdo que no pide permiso. Daniela pensó en la ventana abierta del segundo piso, en el movimiento que quizás había visto y quizás no. Pensó en 80 pacientes trasladados a instalaciones no especificadas en 1987. Pensó en la frase borrada por la lluvia. Siguen aquí. Abrió una página nueva en su libreta y escribió en la parte superior, con letra firme. ¿Quién sabía que el Belén nunca estuvo vacío? La historia del Sanatorio Belén no empezaba en 1987. Empezaba mucho antes, en los años en que el edificio funcionaba exactamente para lo que había sido diseñado. Y cuando para entenderla había que entender primero qué clase de ciudad era Veracruz en los años 60 y 70. Era una ciudad portuaria, lo que significaba que era simultáneamente más abierta y más cerrada que el promedio. Más abierta porque los puertos acumulan extranjeros, mercancías, ideas, músicas, personas que llegan de paso y se quedan para siempre, o que viven en ella toda su vida sintiéndose de paso. Más cerrada porque en esa misma movilidad constante, las familias establecidas, las que tenían apellidos que aparecían en las placas de los edificios y en las listas de invitados a las fiestas del puerto, desarrollaban una cohesión defensiva, una forma de reconocerse entre sí con señales mínimas y de excluir a los demás con una cortesía tan perfecta que el excluido tardaba días en darse cuenta de lo que había pasado. El Sanatorio Belén pertenecía a esa red invisible. Su fundador, el doctor Aurelio Pescador Montiel, era médico psiquiatra graduado en España durante los últimos años del franquismo, formado en una tradición que entendía la salud mental como un asunto de orden social tanto como de bienestar individual. Había llegado a Veracruz en 1955, se había casado con la hija de un armador naviero y había construido su clínica con dinero propio y con la discreta colaboración de varias familias del puerto que encontraron en el Belén una solución conveniente para parientes inconvenientes. No era un monstruo, al menos no en el sentido simple de la palabra. Era un hombre de su tiempo, que compartía con su tiempo la convicción de que ciertas personas necesitaban ser administradas más que curadas, y que la administración eficiente de esas personas era un servicio que él prestaba con competencia y sin sentimentalismo innecesario. Sus colegas lo respetaban. Sus pacientes lo temían. Sus colaboradores, los enfermeros y auxiliares que trabajaban en el Belén, lo obedecían con esa lealtad particular que generan los hombres que nunca levantan la voz porque nunca tienen que hacerlo. El doctor Pescador murió en 1979, 8 años antes del cierre, de un infarto masivo mientras jugaba dominó con amigos en el casino veracruzano.
Su hijo, Aurelio Pescador Hijo, tomó la dirección del sanatorio a los 32 años, con un título de medicina general que nunca había especializado en psiquiatría y con una personalidad que los que lo conocieron describirían años después, con el vocabulario más cuidadoso posible, como compleja. Daniela encontró esto en los archivos digitalizados del El Dictamen, en una nota de 1979 sobre la muerte del doctor Pescador padre, que mencionaba de pasada la sucesión, y en un perfil breve publicado en 1983 en la sección de sociales, donde Aurelio Hijo aparecía en una fotografía de graduación de la secundaria de su hija mayor. Era un hombre de facciones regulares, bien vestido, con la sonrisa de alguien que sabe que lo están fotografiando. Lo que no estaba en los archivos era lo que Daniela necesitaba saber. Para eso fue a ver a Consuelo Mirón. Consuelo tenía 78 años y vivía en la misma casa de la calle Arista donde había vivido toda su vida, a 3 cuadras del Sanatorio Belén, en una casa que olía a canela y a ropa planchada con almidón. Lucía la conocía de la parroquia del barrio y le había dicho a Daniela, con una vaguedad que ahora empezaba a tener sentido: ella sabe cosas, pero hay que ganarse que te las diga. Daniela se había ganado la confianza de Consuelo pasando primero por 45 minutos de conversación sobre la familia de Lucía, sobre el precio del aguacate, sobre la telenovela que Consuelo seguía en el canal de cable con una dedicación que describió como obligación moral. Solo cuando el café estaba terminándose y la tarde empezaba a enfriarse, Daniela preguntó con cuidado: ¿Usted conoció a alguien que trabajara en el Belén? Consuelo puso su taza en el platillo, alisó el mantel con la palma de la mano, un gesto automático. Mi cuñada, dijo. Trabajó como auxiliar de enfermería desde el 74 hasta que cerraron. Podría hablar con ella. Murió en el 93. Una pausa. Pero antes de morirse me contó cosas. Daniela esperó. El último año que el Belén estuvo abierto, comenzó Consuelo, en voz más baja, como si la casa pudiera escuchar. Hubo cosas que mi cuñada no podía entender. Empezaron a llegar personas que no eran como los pacientes de siempre. No eran enfermos, o si lo eran, no estaban ahí por eso. ¿Cómo lo sabía? Porque los pacientes de siempre tenían expedientes, tenían familias que a veces venían a visitar, tenían historia. Los ojos de Consuelo miraban el mantel. Estos no tenían nada. Llegaban de noche, los metían en el ala norte, la que tenía la capilla, y a las enfermeras normales no las dejaban entrar ahí. Solo el personal directo del doctor Pescador Hijo. ¿Cuántos eran? Mi cuñada nunca supo exactamente. Pero escuchó. Las paredes en ese edificio eran delgadas a pesar de todo. ¿Qué escuchó? Consuelo levantó la vista del mantel y miró a Daniela con una expresión que no era miedo sino algo más complejo. El rostro de alguien que ha cargado una historia que no le pertenece durante demasiado tiempo. Que pedían que los dejaran hablar con sus familias, dijo. Que decían que ellos no estaban locos. Que decían que habían cometido un error. Que habían dicho algo que no debían. Que conocían a alguien que no debían conocer. Hizo una pausa. Cosas así. El silencio en la sala de Consuelo se volvió diferente. Más pesado. ¿Y cuándo cerraron el sanatorio?, preguntó Daniela. Mi cuñada llegó un lunes a trabajar y había un letrero en la puerta que decía que el personal debía recoger sus cosas y que recibirían su liquidación por correo. Nada más. Sin aviso previo, sin explicación, sin decirles qué había pasado con los pacientes. Una pausa muy larga. Ella nunca supo a dónde fueron esas personas del ala norte. Nunca. Y eso es lo que le quitó el sueño hasta que murió. Daniela manejó de regreso a casa de Lucía con las manos firmes en el volante y el pensamiento moviéndose rápido. Había una línea que empezaba a dibujarse, no clara todavía, llena de espacios vacíos, pero ahí, personas internadas no por enfermedad, sino por conveniencia de alguien. Un cierre abrupto y sin rastro. Y décadas después, cuerpos recientes en un edificio que todos decían vacío. Siguen aquí. Esa noche no pudo dormir por segunda vez. Pero ahora no era por miedo. Era porque empezaba a entender que esto era más grande de lo que había imaginado, y que alguien, en algún punto entre 1987 y 2025, había tomado la decisión de que siguiera siendo así. Rodrigo Castellanos volvió a llamarla al tercer día, sin que ella lo buscara.
Era temprano, antes de las 8, y su voz tenía una calidad diferente a la de la parroquia, más tensa, más plana. ¿Sigue en Veracruz?, preguntó. Sigo. Hay algo que tiene que ver. Una pausa. Encontramos a uno de los jóvenes que entraron al sanatorio el 14 de septiembre. Daniela se incorporó en la cama. ¿Lo encontraron? ¿Estaba perdido? Uno de ellos, sí. El chico que grabó el video que circuló en redes. Se llamaba Emilio Fuentes, 19 años. El uso del pasado llegó antes de la aclaración. Desapareció 4 días después de que el video se hiciera viral. Su familia lo reportó a la policía municipal. Y lo encontramos ayer, en el perímetro del sanatorio. Silencio. Desde afuera de la barda, aparentemente había intentado volver a entrar. Está bien. La pausa que siguió duró lo suficiente para responder la pregunta sin necesidad de palabras. No, dijo Castellanos. No está bien. Daniela cerró los ojos un momento. Afuera, los primeros sonidos de la mañana en la boticaria empezaban a llegar. Un perro, una moto, la voz de un vendedor ambulante todavía lejana. ¿Puedo verlo? Está en el hospital regional. Sedado. Una pausa más. Daniela. Era la primera vez que usaba su nombre. Lo que sea que ese chico vio dentro de ese edificio antes de desaparecer, lo dejó en un estado que los médicos todavía no saben cómo clasificar. No hay lesiones físicas graves. Pero hay algo. ¿Qué? No habla, dijo Castellanos. No ha dicho una palabra desde que lo encontraron. Pero escribe. Le dieron papel y pluma porque una enfermera pensó que podía ayudar. ¿Y qué escribe? Otra pausa. La más larga. La misma frase. Una y otra vez. Páginas completas de la misma frase. ¿Cuál? Daniela escuchó a Castellanos respirar una vez, como preparándose. Todavía están esperando que alguien los saque. El hospital regional tenía ese olor específico de los hospitales públicos mexicanos. Desinfectante, comida institucional. Y debajo de todo eso, algo más orgánico y difícil de nombrar, que hablaba de cuerpos en distintos estados de reparación. Daniela esperó en el pasillo del tercer piso, mientras Castellanos negociaba con la jefa de enfermeras, una mujer de mediana edad que miraba a Daniela con la desconfianza profesional de alguien acostumbrada a que los periodistas conviertan el dolor ajeno en contenido. No la culpaba. Finalmente la dejaron entrar 5 minutos. Solo 5, dijo la enfermera. Y lo dijo de una forma que significaba 4. Emilio Fuentes era un muchacho delgado con el pelo oscuro aplastado contra la almohada y unos ojos que miraban el techo con una concentración que no parecía ver nada en él. Tenía 19 años, pero en esa cama parecía más joven, con esa fragilidad particular de los cuerpos jóvenes cuando están enfermos, como si la enfermedad revelara una infancia que todavía no había terminado del todo. Sobre la mesita de noche había 3 hojas de papel cubiertas de escritura. Daniela las miró sin tocarlas. La frase se repetía en filas apretadas, algunas en letras grandes, algunas tan pequeñas que apenas se leían, pero siempre la misma, siempre completa. Todavía están esperando que alguien los saque. Se sentó en la silla junto a la cama. Emilio no la miró. «Hola, Emilio», dijo en voz baja. «Me llamo Daniela. Soy periodista. No tienes que hablar si no quieres». «Nada. ¿Puedes escucharme?» Los ojos del muchacho se movieron. Solo un poco. Siguieron mirando el techo, pero se movieron, y Daniela interpretó eso como la única confirmación que iba a obtener. «Voy a encontrar qué pasó ahí adentro», dijo, «y voy a contarlo». Una pausa. «Pero necesito saber qué viste». Emilio no respondió, pero su mano derecha, que descansaba sobre la sábana, se movió hacia la mesita. Tomó la pluma, tomó una hoja limpia que había debajo de las otras, y escribió algo diferente por primera vez. Daniela se inclinó para leer. «Hay un cuarto en el sótano que no estaba en ningún plano. Hay nombres en las paredes, muchos nombres, y fechas que llegan hasta este año». Daniela leyó la frase 2 veces. 3. La memorizó antes de que la enfermera entrara a decirle que el tiempo había terminado. Salió al pasillo. Castellanos la esperaba apoyado en la pared con los brazos cruzados y la expresión de alguien que ya sabía lo que ella iba a decirle. «Hay un sótano», dijo Daniela.
Castellanos cerró los ojos brevemente. Lo sabemos, dijo. Lo encontramos en la segunda inspección. Una pausa. Lo que no sabemos todavía es quién tuvo acceso a ese edificio durante 38 años sin que nadie en esta ciudad hiciera una sola pregunta. ¿O sin que nadie quisiera escuchar las respuestas? Castellanos la miró. Eso también, dijo. La semana siguiente Daniela la pasó construyendo el mapa. No el mapa del edificio, aunque ese también lo fue armando poco a poco con los fragmentos que Castellanos le filtraba en reuniones breves en lugares distintos cada vez. Una prudencia que al principio le pareció excesiva y que dejó de parecérselo el miércoles por la tarde, cuando notó que el mismo coche, un sedán gris sin placas visibles, había estado estacionado frente a la casa de Lucía 2 veces en el mismo día. El mapa que Daniela construía era el de las conexiones. ¿Quién había estado vinculado al Sanatorio Belén? ¿Quién había trabajado ahí? ¿Quién había internado a alguien ahí? ¿Quién había tenido interés en que cerrara? ¿Y quién había tenido interés en que el cierre no fuera demasiado investigado? El nombre de Aurelio Pescador, hijo, aparecía en registros públicos hasta 1991, cuando vendió una propiedad en el centro histórico. Después de eso, nada. Ningún registro fiscal, ninguna notificación médica, ninguna aparición en ningún documento público del Estado. Había desaparecido con la discreción de alguien que tenía los recursos y las conexiones para hacerlo, pero su hija no. Gabriela Pescador tenía 46 años y era subdirectora de Desarrollo Urbano del municipio de Veracruz. Tenía oficina en el Palacio Municipal, un perfil en LinkedIn con foto profesional, y había firmado en 2019 un dictamen técnico declarando el Sanatorio Belén como inmueble en proceso de valoración patrimonial, una categoría administrativa que en la práctica significaba que nadie podía demolerlo, nadie podía intervenirlo, y la Fiscalía necesitaba 3 tipos diferentes de autorización para acceder al interior. Daniela miró ese documento durante mucho tiempo. La categoría de valoración patrimonial había sido solicitada en 2019. El año anterior, según un artículo breve en un portal de noticias locales que ella encontró después de 4 horas de búsqueda, un vecino de la boticaria había presentado una denuncia ante la policía municipal, afirmando haber escuchado voces humanas provenientes del interior del sanatorio durante varios días consecutivos. La denuncia había sido archivada. El portal que la había cubierto ya no existía. Daniela llamó a Castellanos. ¿Conoce a Gabriela Pescador? Silencio. Inspector. Sé quién es, dijo él finalmente. ¿Sabe que firmó el dictamen de valoración patrimonial en 2019? Sí. ¿Sabe que ese dictamen fue presentado un año después de una denuncia vecinal sobre voces en el interior? Silencio más largo. ¿De dónde sacó eso?, preguntó Castellanos, y su voz tenía ahora una calidad que Daniela no había escuchado antes en él. No era enojo, era algo parecido al miedo. De la red. Una pausa. ¿Está investigando a Pescador? Daniela. ¿La están investigando? Necesita tener cuidado, dijo Castellanos. No estoy exagerando. Necesita tener mucho cuidado con cómo se mueve en esta ciudad a partir de ahora. ¿Eso es una advertencia o una amenaza? Es un hecho, dijo. Hay personas en este caso que llevan 38 años protegiendo algo. No van a dejar de hacerlo porque usted llegó con una libreta. Colgó. Daniela se quedó con el teléfono en la mano en el cuarto de bodega de Lucía, mirando su mapa de conexiones extendido sobre la cama, los nombres unidos por líneas de bolígrafo rojo, los años marcados en los márgenes, los espacios vacíos que todavía eran más que los espacios llenos. El sedán gris ya no estaba frente a la casa cuando se asomó por la ventana. Pero eso, comprendió, no significaba nada. Solo significaba que quien lo manejaba había decidido que ya no necesitaba que ella lo viera, lo que Daniela no supo hasta mucho después, hasta que el caso comenzó a deshacerse de afuera hacia adentro con la lógica implacable de las verdades que llevan demasiado tiempo contenidas. Era que no era la única persona investigando. A 200 metros del Sanatorio Belén, en una casa de la calle sin nombre oficial que todos llamaban la calle del Belén, vivía desde hacía 12 años un hombre llamado Aurelio Domínguez, 61 años,
jubilado del puerto, que había comenzado a llevar un registro en 2013 después de escuchar algo que no podía explicarse. El registro era un cuaderno de contabilidad, de esos de pasta dura que se usan para las cuentas de los negocios pequeños, con las páginas divididas en columnas que Aurelio había adaptado para sus propósitos. Fecha, hora, tipo de sonido o movimiento observado, condiciones climáticas, notas adicionales. Tenía 12 de esos cuadernos. 12 años de observación sistemática, metódica, llevada a cabo por un hombre sin formación académica, pero con la paciencia de alguien que ha pasado 30 años coordinando turnos de carga en un puerto donde la atención al detalle no es una virtud, sino una condición de supervivencia. Daniela lo encontró por accidente, o por lo que parecía accidente pero que en retrospectiva tenía la estructura de algo inevitable. Estaba caminando por la calle del Belén por tercera vez esa semana, mirando el edificio desde distintos ángulos, cuando un hombre mayor salió de una casa cercana a regar las plantas del jardín delantero y la miró con el reconocimiento explícito de alguien que ya la había visto antes. «¿Usted es la periodista?», dijo. No era pregunta. «Sí. La he visto venir varias veces». Dejó la manguera. «Yo también llevo tiempo mirando ese edificio». Entraron a la casa de Aurelio. Sobre la mesa de la sala había el cuaderno número 12, abierto en la página de septiembre de 2025. El 13 de septiembre, un día antes de que los jóvenes entraran a filmar, Aurelio había anotado 02, 40 Torrey Terrace. Luz en ventana, segundo piso, ala norte. Duración aprox. 4 minutos. Fuente. Linterna o vela, no eléctrica. Tercera vez este mes. Daniela leyó esa entrada. Luego leyó hacia atrás. Octubre de 2024. 2 entradas similares. Marzo de 2024. 1. Diciembre de 2023. 3 en el mismo mes. ¿Por qué no fue a la policía?, preguntó. Aurelio se sentó frente a ella con los codos sobre la mesa y la expresión cansada de alguien que ha ensayado la respuesta muchas veces. «Fui», dijo. 2 veces. La primera en 2015, la segunda en 2018. Una pausa. La primera vez me dijeron que probablemente eran indigentes y que lo tendrían en cuenta. La segunda vez, el oficial que me atendió me preguntó mi nombre completo y dirección 3 veces. Y cuando salí de la comandancia, había un coche estacionado frente a mi casa que no había visto antes. Daniela sintió el frío familiar detrás del esternón. ¿Cuánto tiempo estuvo el coche? 2 días. ¿Y después? Después no volví a la policía. Miró sus manos. Pero seguía anotando, porque si algo me pasaba, quería que existiera un registro, que alguien pudiera encontrarlo. Había en eso una lógica tan humana y tan triste que Daniela tardó un momento en poder seguir hablando. ¿Puedo llevarme copias de los cuadernos? Se los doy todos, dijo Aurelio. Me los puede llevar hoy si quiere. Una pausa. Ya esperé 12 años a que alguien preguntara. Esa noche Daniela llamó a Fernanda. Necesito que sepas dónde estoy, dijo sin preámbulo. Y necesito que si no me escuchas en 48 horas, publiques todo lo que te voy a mandar ahora mismo. Silencio en la línea. Daniela. Escúchame. No es paranoia. Es protocolo. Respiró. Hay algo en esta ciudad que lleva décadas funcionando a la vista de todos y al mismo tiempo completamente oculto. Y hay personas con suficiente poder para haberlo mantenido así y que van a querer seguir manteniéndolo. ¿Qué tan peligroso es esto? No lo sé todavía. Pero hay un muchacho de 19 años en un hospital que no habla. Hay un inspector de la fiscalía que se reúne conmigo en lugares diferentes cada vez porque tiene miedo de que lo sigan. Y hay un señor de 61 años que lleva 12 años documentando actividad en un edificio supuestamente vacío porque sabe que si le pasa algo, nadie más lo va a hacer. Fernanda tardó en responder. Mándame todo, dijo finalmente, y llámame cada día. A la misma hora, no importa qué. Cada día. Y Daniela. ¿Qué? Sé que no necesitas que te lo diga, pero ten cuidado. Todo el mundo me dice eso, porque todo el mundo tiene razón. Daniela colgó. Empezó a fotografiar los cuadernos de Aurelio uno por uno, página por página, con la cámara del teléfono y la lámpara de la mesa de noche como única iluminación.
Eran las 11 de la noche, y en la calle todo estaba quieto excepto por el sonido distante del mar, y, en algún lugar no tan distante, el lento y profundo gemido de un barco de carga que se alejaba del puerto hacia algún lugar que todavía no había decidido. Daniela trabajó hasta las 3 de la mañana. Fotografió los 12 cuadernos. Los mandó a Fernanda. Anotó en su libreta los nombres que ya tenía, las fechas que ya sabía, y los espacios que todavía necesitaba llenar. Había 3 preguntas que aún no tenía respuesta. ¿Quién o quiénes habían estado usando el Sanatorio Belén después del cierre? ¿Y con qué propósito? ¿Qué había pasado con las personas del ala norte que no tenían expediente ni familia en 1987? ¿Y qué había visto exactamente Emilio Fuentes en el sótano, en ese cuarto que no estaba en ningún plano, entre los nombres escritos en las paredes y las fechas que llegaban hasta el año en que todo se derrumbó finalmente? Las respuestas iban a llegar. Daniela lo sabía con la certeza tranquila y un poco aterradora de alguien que ha llegado al punto de una investigación en que ya no puede dar marcha atrás. No porque no quiera, sino porque el peso de lo que ya sabe hace imposible fingir que no lo sabe. Afuera, Veracruz dormía con su olor a sal y a historia vieja. Y en algún punto de esa ciudad, en alguna oficina o casa o automóvil, alguien que llevaba décadas protegiendo un secreto, había empezado a preocuparse de que una periodista de 34 años con una laptop de teclas rotas y una libreta de notas estaba haciéndose las preguntas correctas. Y eso, más que cualquier otra cosa, era lo que debería haberla hecho correr. El expediente del Sanatorio Belén que la Secretaría de Salud del Estado tenía en sus archivos oficiales constaba de 42 folios, la mayoría de ellos formularios administrativos de los años 70 con membrete institucional y sellos que se habían vuelto ilegibles con el tiempo. Daniela lo obtuvo gracias a una solicitud de transparencia que presentó en línea y que fue respondida con una velocidad inusual, 3 días hábiles, que en la experiencia de cualquier periodista que ha trabajado con dependencias gubernamentales mexicanas, era o una señal de eficiencia extraordinaria o una señal de que alguien quería controlar qué era exactamente lo que ella recibía. El expediente no mencionaba en ningún momento el ala norte. No mencionaba pacientes sin expediente. No mencionaba el cierre abrupto de 1987 ni el destino de los internos. Lo que sí contenía, en el último folio, era una nota mecanografiada, con fecha de noviembre de 1987 y firmada por el director estatal de salud mental de la época, un hombre llamado Dr. Víctor Anaya Bustamante, que decía: el inmueble denominado Sanatorio Belén queda bajo jurisdicción patrimonial del Estado a partir de esta fecha. Cualquier gestión relacionada con el mismo deberá canalizarse a través de la Dirección de Patrimonio Inmobiliario. Una nota, un folio, una firma. Y debajo de la firma, escrito a mano con tinta diferente, en letra que no era la misma del mecanografiado: asunto resuelto. Daniela fotografió ese folio con más cuidado del necesario. Lo amplió en la pantalla de su laptop. Estudió la letra del anotado a mano. No era la letra del doctor Anaya Bustamante, cuya firma aparecía mecanografiada y rubricada de una forma que no coincidía con la anotación. Era la letra de alguien más, alguien que había revisado el documento después de que fue firmado y había considerado necesario añadir esas 2 palabras. Asunto resuelto. Daniela pensó en las 80 personas del Sanatorio Belén. Pensó en las del ala norte sin expediente ni familia. Pensó en los nombres en las paredes del sótano con fechas que llegaban hasta 2025. Asunto resuelto. Llamó a Castellanos. Necesito saber quién fue el director de Patrimonio Inmobiliario del Estado en 1987. Silencio. ¿Por qué? Porque hay una nota manuscrita en el expediente oficial que no pertenece a quien firmó el documento. Otro silencio. Daniela, hay algo que tengo que decirle, dijo Castellanos, y su voz tenía ahora algo distinto, algo que Daniela tardó un segundo en identificar como culpa. El análisis forense del sótano está completo. Ella esperó. Encontramos restos en el sótano compatibles con al menos 9 individuos diferentes. Los 3 cuerpos que se reportaron inicialmente más 6 conjuntos de restos adicionales en distintos estados de descomposición. Los más recientes tienen entre 6 meses y 1 año. Los más antiguos. Se detuvo. ¿Los más antiguos?
dijo Daniela. Los más antiguos son de los años 90, dijo Castellanos. Principios de los 90. El silencio que siguió era de los que no se llenan con palabras. ¿Quién sabe esto?, preguntó Daniela finalmente. El equipo forense. Yo. La fiscal titular. Una pausa. Y ahora usted. Y la fiscal. La fiscal, dijo Castellanos con una cadencia que transmitía en 3 palabras toda la complejidad de una institución que funciona con lealtades superpuestas y contradictorias. Está valorando la situación. ¿Valorando? Eso dijo. ¿Hace cuánto? Hace 5 días. Daniela cerró los ojos. Calculó. Los cuerpos habían sido encontrados el 14 de septiembre. El análisis forense había concluido hace 5 días. Eso era casi 3 semanas de silencio institucional, después de confirmar que había 9 conjuntos de restos humanos en el interior de un edificio clausurado, algunos de los cuales tenían menos de 1 año. ¿Por qué me está diciendo esto?, preguntó. ¿Por qué ahora? La respuesta de Castellanos tardó. Porque ayer, dijo finalmente, me llamaron a la oficina del director de la fiscalía y me dijeron que el caso estaba siendo reasignado a una unidad especializada de la Ciudad de México y que yo debía entregar todo el material que había compilado. Y que mientras tanto el caso estaba clasificado como investigación en curso con restricción de acceso a información. Lo están cerrando, dijo Daniela. Lo están pausando, dijo Castellanos, y el énfasis con que puso las comillas invisibles alrededor de esa palabra transmitía perfectamente que ambos sabían que en el vocabulario institucional del Estado las pausas podían durar décadas. ¿Qué va a hacer usted? Silencio largo. Entregué el material esta mañana, dijo. Todo el material oficial. Daniela notó el énfasis. ¿Todo el material oficial? Todo el material oficial, repitió Castellanos. Hubo algo en esa repetición que era a la vez confirmación y despedida. Daniela entendió que era la última vez que Castellanos iba a hablarle de este caso, que había llegado al límite de lo que un hombre dentro del sistema podía hacer sin dejar de estar dentro del sistema. Gracias, dijo. Cuídese, respondió él, y colgó. Aquella noche Daniela llamó a Fernanda y le dijo que iba a publicar en 72 horas. No porque tuviera todo, sino porque era el tiempo que le quedaba antes de que la investigación oficial fuera enterrada con suficiente profundidad como para que ninguna petición de transparencia pudiera encontrarla. ¿Tienes suficiente?, preguntó Fernanda. Tengo suficiente para que alguien más tenga que responder preguntas, dijo Daniela. ¿Qué es lo único que puede hacer el periodismo en este punto? Pasó las siguientes 48 horas en el cuarto de bodega de Lucía, con la puerta cerrada y las persianas bajadas, construyendo el reportaje. Ordenó la cronología. Verificó cada dato que pudo verificar. Añadió el testimonio de Consuelo, anonimizado como ella había pedido. Añadió el testimonio de Aurelio Domínguez, con su nombre completo y su consentimiento explícito. Usó los cuadernos como evidencia documental, citando fechas y entradas específicas que nadie podría refutar porque existían en tinta sobre papel desde años antes de que ella llegara a Veracruz. Incluyó la nota manuscrita del expediente oficial. Asunto resuelto. La reprodujo en el texto con toda la frialdad burocrática que contenía, dejando que el lector sintiera el peso de esas 2 palabras aplicadas a personas reales, a vidas reales, a cuerpos que décadas después seguían apareciendo en sótanos que no existían en ningún plano. No incluyó el nombre de Gabriela Pescador directamente vinculado a los hechos del sótano, porque no tenía prueba de esa conexión específica. Pero sí documentó el dictamen de valoración patrimonial de 2019, la denuncia vecinal archivada de 2018 y la relación familiar con el fundador del sanatorio y su sucesor desaparecido. Lo dejó ahí, visible, sin decir explícitamente lo que implicaba. No hacía falta. A las 3 de la mañana del tercer día, Daniela leyó el reportaje completo desde el principio. Tenía 11.000 palabras. Era el mejor texto que había escrito en su vida, y lo sabía con esa certeza tranquila y un poco melancólica que viene de haber hecho algo con toda la honestidad de la que eres capaz. Lo mandó a Fernanda. Fernanda lo publicó a las 9 de la mañana, hora de Ciudad de México, con el título que Daniela había propuesto,
y con una nota editorial que decía que Paralelo Norte había intentado obtener declaraciones de la Fiscalía, del Estado de Veracruz, del municipio de Veracruz y de la Secretaría de Salud Estatal, y que ninguna de las tres instancias había respondido en el plazo de 48 horas. Lo que pasó después ocurrió con la velocidad y el caos que Daniela había aprendido a esperar de las historias que tocan los nervios correctos. El reportaje fue compartido 50,000 veces en las primeras 6 horas. Los portales nacionales lo retomaron antes del mediodía. 2 periodistas de televisión llegaron a Veracruz esa misma tarde con camarógrafos y empezaron a llamar a las puertas de las mismas personas que Daniela había entrevistado. Aurelio Domínguez salió a la calle con sus cuadernos y habló frente a las cámaras con la dignidad tranquila de alguien que ha esperado 12 años este momento y no va a desperdiciarlo. La Fiscalía emitió un comunicado a las 4 de la tarde confirmando que la investigación estaba en curso y que próximamente se informaría a la opinión pública sobre los avances del caso. Era el tipo de comunicado que no decía nada, pero que era en sí mismo una confirmación. Si no hubiera nada, no habría comunicado. El nombre de Gabriela Pescador apareció en las noticias antes de que terminara el día, no por iniciativa de Daniela, sino porque 3 periodistas distintos llegaron a la misma conclusión que ella, y tenían menos escrúpulos sobre escribirla explícitamente. Gabriela Pescador no respondió llamadas. Su oficina en el Palacio Municipal amaneció al día siguiente con la puerta cerrada y un letrero de "en reunión de trabajo" que nadie creyó. Castellanos no llamó. Daniela tampoco lo buscó. Había una forma de respetarse mutuamente en ese silencio. Lo que sí llegó 3 días después de la publicación fue un mensaje de texto desde un número desconocido. Decía solo: el director de Patrimonio Inmobiliario en 1987 se llamaba Manuel Ríos Garduño. Murió en 2003. Su hijo trabaja actualmente en el gobierno del estado. Busque el apellido. Daniela miró el mensaje durante mucho tiempo. No respondió. Guardó el número. Abrió una página nueva en su libreta. El caso no estaba cerrado. Los 9 conjuntos de restos humanos del sótano del Sanatorio Belén necesitaban nombres, y los nombres necesitaban familias que los supieran, y las familias que los supieran necesitaban respuestas que nadie había querido darles en décadas. Eso iba a llevar tiempo. Iba a llevar más tiempo del que Daniela tenía en Veracruz en ese momento. Más tiempo del que Paralelo Norte podía financiar. Más tiempo del que la atención pública podía sostener en una era donde cada día traía su propia catástrofe lista para desplazar a la anterior. Pero alguien tenía que hacerlo. Y alguien, al menos, había empezado. Emilio Fuentes salió del hospital un mes después. Su madre lo recogió un martes por la mañana y lo llevó a la casa familiar en la colonia Reforma, donde vivieron durante semanas con las cortinas cerradas y el teléfono silenciado, rechazando entrevistas con una consistencia que Daniela respetó completamente. No necesitaba hablar con Emilio. Ya tenía lo que él le había dado. Hay un cuarto en el sótano que no estaba en ningún plano. Hay nombres en las paredes. Muchos nombres. Y fechas que llegan hasta este año. Eso había sido suficiente para empezar. La pregunta era si iba a ser suficiente para terminar. En diciembre de 2025, 2 meses después de la publicación del reportaje, la Fiscalía General de la República atrajo el caso, lo que en la práctica significaba que salía de las manos de las autoridades estatales y entraba en un proceso federal que podía durar años. Era una victoria parcial y ambigua, como todas las victorias en casos donde el poder institucional y el crimen se han mezclado durante suficiente tiempo como para volverse indistinguibles. Gabriela Pescador solicitó licencia de su cargo en noviembre. La investigación sobre su posible participación seguía abierta. El Sanatorio Belén continuaba cerrado, ahora con una barda adicional de metal y vigilancia permanente de la Guardia Nacional. Los vecinos de la boticaria decían que por las noches ya no se escuchaba nada, que el silencio que venía del edificio era diferente al de antes, no el silencio de algo oculto, sino el silencio de algo finalmente expuesto. Aurelio Domínguez guardó sus 12 cuadernos en una caja de cartón y los entregó a los investigadores federales con la misma calma metódica con que los había llenado durante 12 años. Cuando el investigador le preguntó si quería un recibo, Aurelio dijo que no, que lo único que quería era que sirvieran de algo. Daniela dejó Veracruz en noviembre, 2 meses después de haber llegado. Antes de subir al autobús, se detuvo un momento en la terminal,
con sus 2 maletas y su laptop, y respiró el aire salado del puerto una última vez. No sabía cuándo iba a volver. Sabía que iba a volver. En el autobús, mientras Veracruz se alejaba por la ventana y las palmeras iban siendo reemplazadas por el paisaje más árido del altiplano, abrió su libreta en la página donde había escrito por primera vez los nombres del caso. Los leyó todos. Pensó en cada uno de ellos. Castellanos con su prudencia agotada, Aurelio con sus 12 años de registro invisible, Consuelo con el peso de lo que su cuñada muerta le había dicho, Emilio con sus páginas cubiertas de la misma frase, las personas sin nombre del ala norte, los cuerpos sin nombre del sótano. Pensó en la frase borrada por la lluvia en la fachada del Sanatorio Belén. Siguen aquí. Y pensó que quizás esa frase no era solo una advertencia. Quizás era también una promesa. La promesa obstinada de los que no habían podido irse, de que mientras hubiera alguien dispuesto a preguntar, ellos seguirían ahí, en las paredes, en los cuadernos, en las notas manuscritas al pie de documentos oficiales, esperando que alguien los sacara. No todos podían ser sacados. Eso era la verdad más dura del caso, la que Daniela había aprendido a cargar sin pretender que no pesaba. Algunos habían esperado demasiado tiempo, y la justicia que llegaba décadas tarde era una forma de justicia, pero también era una forma de derrota. Pero los nombres en las paredes existían, y ahora existían también fuera de ellas, en artículos, en expedientes federales, en la memoria de miles de personas que habían leído el reportaje y no lo habían olvidado todavía. Eso era lo único que el periodismo podía garantizar, que lo que había estado oculto dejara de estarlo. Lo que se hacía con esa luz, una vez que existía, dependía de algo más grande y más lento y más incierto que cualquier historia individual. El autobús siguió su camino hacia el norte, el mar desapareció del horizonte, y Daniela Reyes abrió una página nueva en su libreta. Escribió en la parte superior el nombre que le había llegado por mensaje anónimo, y debajo escribió la única pregunta que quedaba por responder. ¿Qué sabía el hijo de Ríos Garduño y cuándo lo supo? La investigación continuaba. Siempre continuaba. Basado en la estructura de casos documentados de instituciones psiquiátricas latinoamericanas del siglo XX. Los personajes y hechos específicos de esta narración son ficticios.